Hay historias que hablan de guerras, pero hay otras que hablan de algo mucho más profundo, de identidad, de pertenencia y de aquello que sentimos que forma parte de nosotros, incluso cuando intentan arrebatárnoslo. Malvinas no es solo un hecho de la historia, es el reflejo de lo que significa luchar por algo más grande. Es defender una causa, un ideal, un sentimiento que trasciende cualquier interés personal. Porque todos, en algún momento de la vida, peleamos por algo, por una persona, por un sueño, por nuestra familia, por nuestros valores o por ese lugar al que sentimos que pertenecemos. Y cuando nos quitan algo que sentimos nuestro, nace una necesidad difícil de explicar, la de recuperarlo. En este capítulo no queremos hablar únicamente de las islas, queremos hablar de lo que representan, del patriotismo, del sentido de pertenencia y de esa fuerza que aparece cuando entendemos que hay causas que valen mucho más que nosotros mismos. Porque lo que la vida esconde también busca eso, descubrir historias, las emociones y las preguntas que permanecen ocultas detrás de los hechos. Y quizás, detrás de Malvinas, la pregunta no sea solamente qué nos arrebataron, sino qué estamos dispuestos a defender cuando sentimos que algo realmente nos pertenece. Bienvenidos a lo que la vida esconde. Hola Ari, Hola, ¿qué ¿cómo estás? tal? ¿Todo Buenas bien? tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Eh, para empezar, lo que a mí me gusta es hacer la presentación para que te conozcan. Quiero que me digas cuál es tu nombre, cuál es tu edad y qué es lo que esconde tu vida. Bueno, soy Ariel Dardofuello, tengo 64 años, nací acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Versalles, y cuando camino por las calles de mi querido país y he tenido que caminar mucho por otros países del mundo, lo que esconde mi vida es ser un veterano de guerra, un sobreviviente de una guerra. Y eso, después de un tiempo, entendí que me generaba un orgullo muy importante. Veterano de guerra. Nosotros ya lo hablamos fuera de cámara una vez. Y antes de meternos en eso, ¿qué pensás cuando te llaman excombatiente? Muy interesante, muy linda la pregunta que tiene que ver con la semántica, con la importancia del idioma. Ex, el que dejó de ser, ex jugador de fútbol, ex marido, ex novio, ex pareja, ex modelo. Nosotros entendimos que la batalla por Malvinas la íbamos a seguir dando después de 1982, del 14 de junio donde hubo un cese de hostilidades. Y nos dimos cuenta de que la batalla la teníamos que dar por el lado cultural, por el lado de que la sociedad argentina tome conciencia de que fuimos a pelear una causa justa. Y eso para mí es lo importante y lo trascendente. Contame un poco, vamos a ir haciendo como una cronología siempre. ¿Por qué decidiste ir a Malvinas? ¿Cómo fue ese trayecto yo sé que fuiste voluntario, pero Eso es cómo... muy importante que quede claro y remarcarlo, ¿no? Porque en esta batalla cultural, y en muchos casos manejado desde el MI6, que es el sistema de inteligencia inglés para el exterior, lo primero que se hizo cuando nosotros volvimos a Malvinas fue instalar una palabra que un filósofo francés de nombre y apellido Alain Rouquier formuló como desmalvinización, hacerle creer a la sociedad argentina que todo lo que tuvo que ver con Malvinas no tenía sentido. Entonces, cuando vos me preguntás por qué fui por la omnipotencia que uno siente a los 19 años. Primero, que no le va a pasar nada. Segundo, en darse cuenta de que estaba sucediendo algo histórico y que no queríamos dejar de ser parte de eso. Después evolucionaremos por qué pelea uno en una guerra, lo veníamos charlando recién en el ascensor, ¿no es cierto? Pero la primera decisión es la omnipotencia y el ser parte de la historia. Sí patriotismo, sí que las Islas Malvinas en Argentina, que nos lo habían enseñado en la escuela primaria, pero fundamentalmente yo considero que fue eso. Yo voy y a mí no me va a pasar nada. ¿Sabías a dónde estaba yendo puntualmente o era ir? Primero era ir, no pensar de que se iba a desarrollar un conflicto bélico de la intensidad que fue Malvinas. Los ingleses perdieron, de los 50 barcos que trajeron, 25 quedaron o fuera de combate o hundidos en el Atlántico Sur. Tuvieron más bajas en ese corto tiempo que en cualquier otro conflicto. No nos imaginamos que la consecuencia iba a ser eso, imaginábamos que el desarrollo, por lo que nosotros pensábamos equivocadamente, que eran dos pequeñas islas acá cerca del continente argentino, iba a generar una batalla
tan importante y tan trascendente en el tiempo, ¿no? Estamos por cumplir 45 años y nos encontramos en estos días con la selección argentina jugando en Estados Unidos y el despliegue de una bandera donde dice la gran verdad justa de las Malvinas son argentinas, generando un revuelo internacional que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado 45 años atrás. Previo a la guerra, contame un poco ahí, Ari, ¿qué te acordás de ese día previo cuando te dicen que vas a ir o cuando vos sos voluntario para ir? Bueno, yo ya trabajaba acá, en el Ferrocarril Oeste. Soy fui la tercera generación de ferroviarios. Después renuncié al ferrocarril en la década del 90 cuando se empezó a destruir y armé una empresa de envases flexibles de seguridad con la cual desarrollamos una serie de productos que han sido muy, muy exitosos e importantes. Año 1981 existía el servicio militar obligatorio, algo que después se suspendió, algo que tiene algún grado de denostación en la sociedad, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar muchas veces a Europa, veo cómo los civiles son preparados en el manejo de armas en países como Suiza, como en Finlandia, como en Suecia, como en Austria, donde no se plantea de que ser parte de una fuerza armada es algo negativo, un delito. Así que en 1981, por sorteo, terminé mi escuela secundaria en la Escuela de Educación Técnica número 17 en Floresta, me recibí de maestro mayor de obras y por ese sorteo y por ese número me incorporo al ejército. El ejército, cuando me pregunta qué sé hacer, le cuento que soy ferroviario, que soy maestro mayor de obras y entonces deciden enviarme a la Escuela de Ingenieros, que es el arma táctica y técnica de las Fuerzas Armadas. Hoy, 45 años después, tan importante como hace 45 años y tan importante como su origen en la época de los persas, donde los soldados que además de manejar las armas tenían la habilidad para manejar las herramientas, tenían un nombre que a nosotros nos gusta mucho, que es el de zapador. El tipo que manejaba esa herramienta de labranza era el que abría los caminos para las tropas, el que rompía las fortificaciones en la antigüedad, donde se defendían con grandes muros, o ya en la época de los romanos construyendo puentes para que las tropas puedan cruzar los ríos. Eso eran los zapadores. Después de la Revolución Industrial pasamos a ser los ingenieros y en la Argentina, como no podía ser de otra manera, el primer cuerpo, lo que era el General San Martín, para el cruce de los Andes. Y hablando en criollo, ¿qué hacías allá? Lo mejor que te puede pasar en una situación de conflicto, levantarme a las 7 de la mañana y empezar a trabajar y terminar agotado a las 6, 7 de la tarde. Entonces vivimos la guerra de la tecnología, de la resolución de problemas, y no la guerra como te puede contar otro camarada mío, otro veterano de guerra, que vivió la guerra en un pozo con el agua prácticamente hasta las rodillas y esperando una batalla que quizás se definía en apenas 24 o 48 horas. Nosotros llegamos el día 12 de junio y hasta el día 14 de junio, el día del cese de las hostilidades, estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque primero hicimos todas las defensas de Puerto Argentinos para las 3 Fuerzas Armadas y después tuvimos que ocupar 3 lugares que eran estratégicos. Uno, el lugar donde se generaba la usina eléctrica, otro la planta potabilizadora de agua, y a mí me toca el lugar donde deciden enviarme cuando preguntan quién sabía de máquinas viales, porque habíamos llevado máquinas viales que el sentido era agrandar la pista de Puerto Argentino para que puedan bajar los aviones de caza de combate. Voy yo a ese lugar que era un taller mecánico que en Malvinas en aquel momento con 1.500 personas, hoy con menos de 3.000, no daba para que haya un taller mecánico privado o una gomería privado. Así que en ese lugar Era estatal. era estatal, era de su graciosa majestad británica y nosotros teníamos la responsabilidad de reparar los vehículos de las 3 Fuerzas Armadas y además lo más gracioso que me pasaba era reparar lo de los Kelpers, que venían cada vez que nos veían, que venían a reparar un vehículo que se quedaba sin batería, se le tapaban los chiclets del sistema de carburación, se le pinchaba una cubierta.
cuando terminamos de reparárselo, lo primero que hacer era insultarnos, y ahí yo le agradecí mucho a mi mamá, que de chiquito me mandó inglés, entonces yo le devolvía todos los insultos, con lo cual los que él decía, che, ojo que el de azul no lo puteen porque te devuelve la puteada. Así que la guerra para mí fue ese trabajo constante hasta el día 14 de junio. Te encargabas también un poco de todo lo que es planificar la defensa. Me habías hablado un poco de minas, de... Nosotros no tanto planificarla, sino ejecutarla. Nosotros éramos soldados, es decir, éramos civiles en armas defendiendo un pedazo de territorio argentino. Los que planificaban eran suboficiales y oficiales. Ahí traje algunos elementos para que puedan leer. Uno era los sistemas explosivos y demás, con lo cual nosotros, al tener yo básicamente experiencia técnica, a veces nos poníamos a discutir cómo hacer explotar el trotil a través de un tren de fuego y en qué distancia había que cortarlo. Y en uno de los libros que te traje, yo en una historieta cuento cómo estábamos terminando de preparar un campo minado con panes de trotil que explotan muy fuertemente, y los kelpers nos largan una manada de 7 8 caballos para que pisarlos. Y como yo había discutido que para mí estaba mal, porque el tren de fuego tenía una distancia y decía 1200 grados, 1000 grados, 800 grados, y lo cortaban a la distancia de 800, yo decía que había que cortarlo a los 1000 porque el trotil explotaba a los 890, entonces si está un poco húmedo, digo, loco, no nos va a explotar. Lo cortaron a 700, por suerte se equivocaron, y cuando nos cruzaron todos los caballos no explotó nada. Ahí se dieron cuenta que tenía razón, tic, 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 volvimos a cortar esos iniciadores de explosión, y bueno, eso era para nosotros Malvinas, ir resolviendo, como fuimos resolviendo hasta que nos llegó, por ejemplo, el sistema de defensa costero, que bueno, es otro de los títulos de mi libro, ¿no? Cómo los argentinos logramos lanzar un misil de origen francés diseñado para ser lanzado desde aviones o desde barcos, poderlo lanzar desde tierra. Y, Ari, ¿qué se siente estar ahí? A mí me pasó algo en particular. Yo soy nieto de un abuelo asturiano, como te contaba, que trabajó en el ferrocarril, que se había hecho anarquista, que se especializaba en tirar bombas, después se casó y no tiró más bombas, se hizo socialista. Se ve que mi abuela era bastante brava. Y el otro abuelo que tenía era siciliano, y él fue veterano de la Primera Guerra Mundial. Y falleció cuando yo tenía 16 años, estaba por cumplir 17. Y nunca habló de la guerra, nunca hablaba de la guerra. Y en el año 68 eh, me pide que lo acompañe al consulado italiano porque lo iban a condecorar. Le iban a dar medallas y le iban a dar una pensión. Y con esa pensión, que le iba a cobrar cada 3 meses, yo lo acompañaba y él me compraba todo lo que quería. Era su único nieto. Y fue pasando ese 68 hasta el 78, 80, que en el año que falleció, en el año fines de 79, casi 80, que 6 meses antes, 8 meses antes, me dice, yo te quiero contar un par de cosas. Y me empezó a contar anécdotas de que él había vivido en la Primera Guerra Mundial. Y una de las anécdotas que me contó, yo fui muchas veces al lugar donde nació él, yo veo a mis primos en Sicilia, Nácate, bien al sur de Italia, era un pueblo de 500 personas, con lo cual fueron solamente dos jóvenes a la Primera Guerra Mundial. Y el compañero de él, cuando están llegando a la frente de combates, empieza a lagrimear, empieza a llorar. Y le dice, ¿qué le dice mi abuelo? ¿Qué te pasa? Tengo miedo de morirme. No, necesitamos de novio, esta guerra va a durar poco tiempo, no llores, no te preocupes, quédate tranquilo. Me cuenta todas esas anécdotas. En ese momento vienen los alemanes, que en aquel momento eran enemigos de los italianos, vienen bombardeando, mi abuelo se tira a la derecha y el amigo a la izquierda. Pasa el avión, después de haber tirado todas sus bombas, el oficial dice, todos arriba, él se levanta y ve que el amigo no se levanta. Tenía una esquirla en el hígado y lo había matado. Entonces me dijo, vos nunca pienses en una situación difícil que te vas a morir. No me hablaba de las energías, ¿no? Ni de nada, ni de Bucay, ni de autoayuda. Vos estás mal, pensá que salís. Y yo pisé Malvinas, que es una cuestión tan particular. El día que llegamos, el día 10 de junio, el día 10 de abril, yo dije, de acá vuelvo. Y miraba la lluvia y digo, pero esto es al revés. La lluvia, en vez de caer de arriba para abajo, venía horizontal. Viento, Malvinas, y esas lluvias finitas que te penetran la piel como si fueran agujas de acupuntura china.
y dije, yo de acá vuelvo. Y esa fue la premisa que tuve durante toda la guerra. ¿Y qué es lo más difícil de estar en una guerra? Lo más difícil de estar en una guerra es lograr que el miedo no te paralice. Yo te venía contando hoy, se filmó poco sobre Malvinas. Yo tengo mi primer libro que me lo compró una productora norteamericana, Los Derechos, y estamos muy avanzados en un proceso de preproducción para poder hacer una película. Porque vos tenés películas como Iluminados por el Fuego, donde un soldado, que se llama Edgardo Esteban, hace una película y donde demuestra todas las bajezas que hay en una guerra. Pero no demuestra la hermandad y el compañerismo al límite. eh, lo que algunos dicen como el amor entre los hombres, ¿no? Explicado en esa situación de conflicto. Y él filma esa película donde él tiene miedo, se paraliza y en el lugar que él tenía que ir a cubrir, en un puesto de guardia de combate, mandan a otro soldado y ese soldado apellido Vallejos muere. Entonces esa película se muestra en un montón de colegios. Entonces todos los soldados tuvieron miedo. Y sí, miedo tuvimos, pero yo lo que entendí inmediatamente de que el miedo no me podía paralizar. ¿Por qué? Porque si me paralizaba, podía matar al compañero que tenía al lado. Y uno, cuando empiezan a caer las bombas, por lo primero que pelea es por el compañero que tiene al lado. No pelea ni por la bandera, ni por el himno, ni por el territorio. Pelea porque el que tiene al lado es el que te va a salvar si viene si una situación, si viene una bomba o viene un tiro y te saca de combate, o te saca un brazo, o te saca una pierna, o te hiere. Entonces vos estás peleando por el de al lado. Entonces lo que más me costó fue vencer que el miedo no me paralice. Una vez que lo vencí, dije, bueno, voy a seguir teniendo miedo, me voy a preocupar, pero sé que me voy a mover y voy a hacer todo lo necesario para a los que tengo enfrente, que tienen otro uniforme y otra bandera, hacerle el más daño posible. ¿Viste gente morir? Muchos. Yo te conté que nosotros, el arma de ingenieros, tuvimos que llevar máquinas viales. El 1 de mayo, que fue el bombardeo aéreo, una de las peores misiones que tuvimos que hacer fue ir a abrir las tumbas en el viejo cementerio de Puerto Argentino. En la medida que avanzó la guerra ya no íbamos más al cementerio, los íbamos enterrando donde caían. Y al final de la guerra ni se los podía enterrar a nuestros compañeros. Eh, y te pasaban cosas que son a veces difíciles de explicar. Yo cuento varias veces que nosotros íbamos al aeropuerto varias veces porque una de las cosas que teníamos que hacer era la pista de Puerto Argentino, era constantemente fotografiada por los satélites norteamericanos y le pasaban la información a los británicos. Entonces íbamos nosotros con las máquinas virales y hacíamos un surco circular de tierra para que cuando el satélite le saca la foto, digo, uy, le pegó la bomba, no pueden venir los aviones. Al ratito, digamos, barríamos ese surco de fotos, ese surco de tierra y seguían bajando los aviones. Y en un momento, en un ataque aéreo, una de esas bombas hiere muy gravemente a un soldado sacándole un brazo. Y empiezan a gritar, camillero, camillero, vengan vengan 4 con la camilla, vengan 4 con la camilla. Y uno dice, no manden 4, manden 3 porque le falta un brazo para levantarlo. Y eso que parece tan habitual en una guerra, es el grave problema que el combatiente tiene en la cabeza, no el argentino, el norteamericano, el inglés, hoy el ruso, el ucraniano, que vos deconstruís tu cabeza para vivir de esa manera. Y después venís acá y como yo me subo con el autito con vos, tranquilo, vengo manejando y no hay muertos, no hay bombardeos, pero apenas volvimos, yo sentí un avión y lo primero que hacía era buscar abajo de qué mesa me pongo, porque sabías que atrás del avión venían las bombas y atrás de la bomba venía algo que se te caía en la cabeza. Entonces lo primero que buscaba era protección. Entonces tenés que volver a deconstruir tu cabeza para volver a meterte en la sociedad y bueno, un poco lo que también te conté, encontrarte en el año 1982 una sociedad totalmente refractaria y armada en ese proceso de desmalvinización que fue una batalla mucho más difícil que la que libramos en Malvinas. Y ahí, Ari, cuando yo te hago la pregunta también, veo que me respondés siempre desde el lado de nuestros compañeros. ¿Viste ingleses morir? Sí, por supuesto. Y también eso, ¿qué te causó? Porque más allá de que era una guerra contra los ingleses bueno, era contra ellos, también
¿Son personas en ese momento? ¿Es ver a alguien morir? ¿O qué te causaba en ese momento ver a un inglés morir? Mira, Malvinas ya empezó a ser una guerra moderna donde no había, donde no hubo grandes enfrentamientos Mano a persona a mano. persona, mano a mano. Es decir, te demolían con la artillería y después de la artillería los ingleses no atracaron nunca ninguna posición argentina con una ventaja mayor de 4-1. Si los tipos detectaban que había 50 hombres defendiendo una posición, atacaban con 200. Eso le pasó porque apenas desembarcaron en Darwin, Ganso Verde, los ingleses atacan de día y ese día muere Herbert Jones, uno de los oficiales de mayor jerarquía, abatido por un soldado argentino, querido amigo mío, Oscar Ledesma, de Córdoba. Y tuvieron muchísimas bajas y poder vencer la plaza de Darwin le costó muchísimo. Entonces, los ingleses, el comandante Thompson, cuando salen de Londres, dicen, ante un requerimiento de la presa, ¿dónde van? Nos vamos al Atlántico Sur, calculamos que en 3 semanas estamos de vuelta, nos vamos de picnic. Ese general después escribe un libro muy importante que se llama No Picnic, no fue ningún paseo. Entonces, después de la primera batalla, empiezan a atacar de noche y empiezan a darse cuenta de que cada posición que había era de 5-1. Entonces, muchos muertos nosotros en primera persona no vimos, pero sí, obviamente, al final de la guerra vimos gran cantidad de heridos que ellos estaban trayendo y soldados que ellos también estaban enterrando. A mí lo que particularmente me pasó fue lo siguiente. Yo, después de ese lanzamiento del misil, nosotros, es una historia un poco larga, pero bueno, el misil impacta, nosotros vemos el refulgor y no tenemos ninguna información. Yo me entero de que ese misil había sido exitoso y había causado 23 muertes y más de 30 heridos en Londres, en una librería, cuando tuve que ir por mi trabajo, por la fábrica que tenía, a comprar una maquinaria a Londres. El dueño de la librería me dijo, cuando yo entré a la librería y empecé a mirar, los ingleses tienen, por ejemplo, en librerías, 3 cuartos de tema bélico, desde los romanos hasta ahora, y el otro cuarto es de autoayuda, acá vas a dar tenidos al revés. 3 cuartos de Bucay, recetas de Mari Botana y demás, y un cuartito de historia argentina o guerras. Y cuando él me pregunta por qué buscaba esa zona de guerra, yo le cuento que estaba buscando algún libro de la batalla de Malvinas Falkland. El tipo me preguntó por qué, le dije, porque yo participé en esa guerra. Y él me dijo a mí, ustedes han hecho muchas cosas buenas que yo le di a esa guerra, pero no hay tanto escrito. Si ustedes se mueren, cuando se mueran, nadie va a saber lo que hicieron. Yo le recomiendo que escriba. Eso fue en el 2000, 2001, 2002. Y me volví de Londres con ese mandato. Y acá, en la zona de Pacífico, en una feria del libro, veo un librito que se llama David Thinker, la historia de un marino muerto el día 12 de junio por el impacto de Sacet. ¡Wow! Dije yo. Le pegamos a un barco y se murió este pobre tipo. Me compro el libro, lo empiezo a leer y era un libro donde el padre recopila las cartas que él le manda a su esposa y a su familia, las que podía, había algunas muy personales que no las recopiló. Y eso me afectó a mí profundamente, porque el tipo era profundamente bueno, se notaba, estaba profundamente en cuenta de Margaret Thatcher diciendo, estamos librando una guerra contra estos tipos que están apenas a 400 kilómetros y se están defendiendo como leones. Y yo dije, yo laburé para matar a este tipo, soy un hijo de puta. Y después una psicóloga fuera de serie, Lili Marimón, del Hospital Carrillo, que hizo un curso para tratar a veteranos de guerra, me pudo hacer entender de que fue una muerte en circunstancias de guerra limpia y que tiene que ver con el sentido que traemos todos los seres humanos en nuestro ADN, que es el sentido de supervivencia. Entonces se puede hablar de una muerte limpia y no de una muerte suya como a veces sucede en otras circunstancias con los seres humanos. Sí, sí, o sea, no fueron a matarlo a él. Fue una cuestión de guerra que tenía que pasar así. Dentro de las circunstancias estaba entendido lo que pasaba. Tal cual. Y yo en mi primer libro, que se llama Malvinas, el único que Soset, recopilé sus cartas y puse 3 o 4 en mi libro, porque siempre sentí que ese fue el barco que primero se empezó a atacar. Y que si alguna de las bombas me hubiera matado a mí, él se hubiera preocupado, si hubiera sobrevivido, de recopilar cartas mías que yo le había mandado a mi familia. Ari, ¿volverías a ir?
¿En qué circunstancias? O sea, vos pensando hoy, estás en ese momento otra vez, ¿volverías a ir a la guerra? Sí, sin lugar a dudas. Si yo tengo que ir a Malvinas a defender territorio argentino, lo digo en muchos colegios, me voy nadando si es necesario. El tema es que con 64 años ya no estamos en edad cronológica de combatir con un sistema, con un avance tecnológico que fue eh, violentísimo en estos 40 años. Yo te contaba que empecé a trabajar en el ferrocarril y yo usaba las mismas eh, 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 los mismos artículos que usaban los ingleses. Es decir, yo dibujaba, entonces vos tenés curvas. Entonces las curvas tienen un diámetro y esos diámetros eran los mismos y las plantillas eran de una madera especial hechas hacía 100 años, ¿no es cierto? Y eso pasó hace 45 años atrás. Ahora la evolución ha sido tan dinámica que todo lo que en aquel momento se hacía de determinada manera, hoy es totalmente distinto. Por eso estamos viviendo tiempos tan desafiantes, ¿no es cierto? Donde vos tenés empresas como Palantir, donde ya no solo te hacen un seguimiento y una transferencia de información a partir de tu cara. Ya hoy ya hoy están desarrollados cómo nosotros dejamos una huella ergonómica, es decir, cómo estamos caminando, entonces determinan lo que hacemos. Cuando agarramos el celular y preguntamos, me quiero ir de vacaciones a Disney, a los 4 minutos el algoritmo te manda 15 empresas de viaje para que vos vayas a Disney por distintas alternativas. Hay un avance muy grande. Claro, pero ese avance también hace de que yo le digo a los chicos, ustedes hoy, la verdad que son fenómenos. ¿Por qué? Porque vos hoy agarrás una información que la lees por el celular y decís, ¿es fake news o no? La imagen es natural. No, antes no existía una foto que no fuera real. Hoy podés hacer 1 millón de fotos con la inteligencia artificial. Entonces, son tiempos muy desafiantes donde hasta se desafía el sentido del ser humano. Y bueno, lo veníamos hablando hoy también, quizás Argentina empieza a recorrer un camino que es el que lo va a acercar más a la recuperación de su soberanía, porque el Reino Unido de Gran Bretaña ya hoy no es el Reino Unido, sino es el Reino desunido de Gran Bretaña por todos los problemas internos que tiene que ver con sus nacionalidades y con las religiones que se le están desarrollando. ¿Sentí que las podemos recuperar? No me quepa la menor duda. Yo lo digo muchas veces en las charlas en los colegios. Tuve el privilegio durante 74 días de ver la bandera argentina flamear en Malvinas. Eh, También ustedes, pero se lo digo a los nenes más chiquitos, ¿no? Si no es de vuelta a través de mis ojos, la voy a ver a través del ojo de alguno de ustedes. Y acuérdense, cuando esté flameando, fue lo mismo que vio Ariel en el año 1982. Ahora me quiero meter un poco en eso de volver a recuperarlas, pero para seguir con la cronología, Ari, volvés de la guerra, termina la guerra, ¿qué sentiste cuando terminó? Ah, te termino, redondeo la anterior. ¿Volverías ante una situación de conflicto, de necesidad? Sí. Siempre. Por otra cosa, no. De hecho, me han ofrecido un viaje gratis a Malvinas y digo, no, yo no. Muchos compañeros han necesitado cerrar su historia. Yo no. No que no vuelvo por el pasaporte. Yo tengo doble nacionalidad, con la nacionalidad europea se llama el pasaporte europeo. Ven, el no me sellás el argentino. Lo que sí le dije, ¿cuál es mi última voluntad a mis hijos? Yo tengo una situación económica, gracias a Dios, buena. Entonces le dije, yo me muero, ¿no? Mañana me creman, paquetito de yerba, meten las cenizas ahí adentro, se toman el avión, se van a Malvinas y yo quiero que esparzan mis cenizas en el cementerio de Darwin con mis compañeros. Eh, Esa es mi última voluntad. Y por eso es que te digo que en otro sentido, en ir a Malvinas para reconciliar alguna historia pasada, no. ¿Y me preguntabas, Agus? Cuando terminó, qué sentiste cuando terminó, cuando ese momento que cesó la guerra? Me pasó algo muy, muy, muy particular. Nosotros lanzamos ese misil Exocet el día 12 de junio. Impactó en el HMS Glamorgan. Se generó una luz a 19 que estaba a 20 kilómetros. Se fue toda una maniobra tecnológica.
nosotros recibíamos bombardeo naval todas las noches, es decir, de día nos atacaban los aviones, de noche los barcos. De día nos atacaban los barcos porque estaba nuestra Fuerza Aérea, que los corría y les daba un pánico terrible después de todo el daño que le habían hecho. Entonces, todas las noches bombardeo. 12 de junio, impacta el misil y lo primero que hace que ese banco que nos estaba bombardeando cuando volvía, para el bombardeo naval. Entonces, en la guerra hay balas que van de un lado para otro, que se llama trasante, que van marcando la distancia. En ese momento las balas del lado nuestro, en vez de ir para el lado de los ingleses, empiezan a ir para arriba, como cañitas voladoras, festejando ese momento que después de 40 y pico de días, de toda la noche, bom, 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 que se te venían las bombas encima, se paró el bombardeo naval. Le pegamos un barco, se informó otro barco, rajaron todos, fin. 12 de junio, 13 de junio, enfrente nuestro, a donde finalizaba el pueblo, desembarco de la SAS, Special Air Service y la CSBS, Special Boat Service. Estaba un barco hospital, el Irizar, los enfoca con estos reflectores a botecitos de goma que venían navegando para desembarcar y atacarlos. Atacarlo quedó nunca claro. ¿Por qué iban a ese lugar? Una de las hipótesis es que venían para el lado nuestro a liquidarnos a nosotros, que éramos el grupo que había lanzado los misiles. Entonces venían los chicos arriba del botecito, nosotros con todo el reflector del barco iluminado, como si fuera una kermés, ¿no? Tirándole al pato que iba navegando. Conclusión, pegaron de vuelta los botes, se cargaron a los heridos, a los muertos los tuvieron que dejar y se vuelven. Entonces digo, wow, le pegamos una paliza única. Porque nosotros no teníamos claro que venían los ingleses avanzando desde Darwin, que está a 60 kilómetros, hasta Puerto Argentino. Y sabíamos que cada batalla que se daba, los ingleses tomaban esa posición. Pero como el 13 vivimos esa historia, dijimos, ¿los podemos parar? Si nosotros lo paramos, ¿cómo nos van a parar Sí, los sí, sí. demás? Y el 14 de junio, ¿qué me despierta, Agustín? Me despierta el silencio. Se había firmado, se había acordado el cese del fuego, y a las 8 de la 7 de la mañana, cuando nosotros nos despertábamos, habituados con el bombardeo, el fin del bombardeo naval o el inicio del bombardeo aéreo o los cañonazos o el rechazo de nuestras tropas, había silencio. Y me alteró terriblemente el silencio, porque dentro de mi cabeza ya estaba programado el tema de las bombas, los tiros y los ruidos. Y me desperté muy mal, digo, ¿qué pasó? Y ahí nos llaman por radio y dice, hay un cese de hostilidades, no tirar más. Si pasan aviones, no le tiren a nadie. Y ahí fue una sensación tipo cuando Harry Dos Caras tira la moneda para arriba, ¿no? Sobreviví, pero perdimos. Entonces esa mezcla de la alegría por haber sobrevivido y la tristeza por haber sentido o tomar conciencia de que habíamos perdido la guerra. Hasta ahí no se izaron banderas inglesas, la relación con los oficiales ingleses era extremadamente tranquila. Los tipos hacen algo que es interesantísimo. Todas las tropas que ese día 14 de junio toman contacto con nosotros, los oficiales, ninguna había entrado en combate. Es decir, trajeron tropas que no habían entrado en combate para estar con nosotros, para que no haya un intercambio con gente que había tenido la adrenalina de lo que vos me Claro, sí, sí, que no se preguntaste. choquen esas Y no, dos. y de que haya tenido un hermano muerto al lado, un amigo muerto al lado. Es decir, tipos que no venían con esa carga, con lo cual eran tipos que tenían con nosotros un diálogo súper afable. Y felices ellos más que nosotros, porque ellos también estaban al límite O sea, de sus contento de haber posibilidades. sobrevivido, obviamente, porque también estaban en la misma Y situación. contento de haber ganado, pero más, como te decía, mucho más felices que nosotros, lo cual nos llamaba la atención. Y Ari, o sea, el combate sí, pero la guerra terminó. No, no, la guerra no terminó porque hoy nosotros la estamos librando desde otro lugar. Y las consecuencias de librar a otro lugar es que un par de argentinos que no eran veteranos de guerra agarró la sábana en un hotel, la pintó, la envolvió en una botella y se la revolvió a los jugadores que son tipos que ganan millones y millones de dólares y cuando vieron que era de Malvinas la desplegaron, la pusieron en el piso como si fuera un manto sagrado y eso marca claramente de que para nosotros la guerra termina cuando el territorio vuelve a ser territorio argentino. Nosotros
como sociedad tenemos que entender de que hablamos de un par de islitas que son las Malvinas. Estamos hablando de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y las aguas que las circundan. Es el 25% de nuestro territorio usurpado. Entonces, si hay un país con la convicción de que ese territorio tiene que ser recuperado, se recupera. Como China recuperó Hong Kong, como hoy los ingleses le están devolviendo la isla Diego García al archipiélago de las Islas Mauricio, como ha habido ya importantes devoluciones de enclaves coloniales. Lo que pasa es que Argentina nos tenemos que transformar en un país grande e importante. Grandes ya somos el octavo territorio, pero somos el único territorio que está entre los 10 más grandes que no está entre las 10 economías más importantes del mundo. Nos tenemos que transformar en un país importante económico y culturalmente, y las Malvinas vuelven a ser argentinas. ¿Qué pensás en todo esto, Ari, de los ingleses? Pero con lo que vos viviste en cuanto también a las Fuerzas Armadas y en cuanto a todas las competencias que hoy tenemos contra los ingleses, sea un deporte, lo que sea, ¿qué pensás hoy del inglés? Bueno, a ver, yo hice el servicio militar en 1981. Salgo del servicio militar, estaba en Campo de Mayo, llego a mi casa en Versalles y siento que el piso se me empieza a mover. Y estruendos. ¿Qué era? Queen, Freddie Mercury tocando en Vélez. Yo fui segunda línea de rugby en Matreros, en Morón. A mí me encantan los Stones, Led Zeppelin, los Beatles. La primera sensación que teníamos que estamos peleando con... A ver, en el ferrocarril yo aprendí todas las buenas reglas de la construcción inglesas. Para mí era normal entender lo que era la pulgada, la onza, el pie, que fue lo que después cuando íbamos a Malvinas a conseguir una libra de harina para poder amasar, amasar pan o algo para comer, yo lo tenía como algo natural. Entonces yo sentía como que el enemigo era el equivocado. Nosotros no le dábamos ni 5 de pelota ni al reggaetón, ni a la cumbia, ni a la salsa. Es decir, teníamos ferrocarriles que habían sido ingleses, teníamos frigoríficos que habían sido ingleses. Eh, Hoy veníamos en auto y decía, Agus, fíjate en el ferrocarril, circula al revés que los autos, circula con mano inglesa, fíjate los subtes, circula con mano inglesa. Entonces era como que nos estamos peleando con el enemigo equivocado. Ahora, después de Malvinas y después que uno toma conciencia de que los ingleses lo que no conquistaron, hay a veces algunos bobos que dicen, si no hubiéramos no los hubiéramos echado a las invasiones inglesas, hoy seríamos como Canadá. No, error. Los ingleses cuando llegan a un territorio y no pueden eliminar a su población, como hicieron en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, terminan como en Belice o en Centroamérica o como las colonias, las colonias africanas, donde te sacan todos los bienes materiales y culturalmente no te dejan nada, porque no pueden exterminar a la población. Entonces un poco lo que pasó con nosotros fue eso, es decir, los ingleses se llevaron buena parte de las riquezas argentinas cuando se dieron cuenta después de 3 invasiones, las de 1806, 1807 y después con el intento de vuelta obligado de transformar a los ríos internos de Argentina en shopping a cielos abiertos para poder imponer sus mercaderías, los tipos se dieron cuenta que nos tenían que conquistar de otra manera y nos conquistaron a través de lo que lamentablemente tiene la Argentina, que es mucho enemigo interno, mucho poco nacionalista. Bernardino Rivadavia, que tiene la avenida, una de las avenidas más largas del mundo y tiene uno de los monumentos más hermosos que está en Plaza Miserere, firmó un préstamo con la Berlin Brothers que duró casi 100 años. El hijo de Roca, que fue para mí uno de los próceres de la Argentina, firma en la década del 30 el pacto Roca-Rusiman. Yo vengo hoy de hacer el techo de hormigón en una casa inglesa sueca que está en Liniers, en Cosquín 360, que la construían empresas inglesas con madera, que yo la estoy viendo, no lo puedo creer, pinotea sueca, toda la parte de sanitarios ingleses. Los que no teníamos madera acá, no podíamos hacer cosas cerámicas acá. Y un amigo mío me cuenta hoy, che, ¿sabés que compré un hotel para instalar en Cataratas, en Bariloche, chino?
4 pisos, llave en mano. Viene el hotel arriba de un barco con 5 chinos, acá contratamos la grúa, me lo arman y me dan la llave. ¿Qué cambió en 120 años? Poco. Em, Tenemos que trabajar para que eso cambie. No hay país que no sea desarrollado industrial y hoy más tecnológicamente que pueda ser dueño de su soberanía en forma completa. Entiendo, Ari, que nunca fue por reconocimiento todo lo que pasó. ¿Te hubiese gustado tener reconocimiento por lo que pasó de Malvinas? No, a ver, a nosotros lo que nos dolió fue la posguerra inmediata. Y después ahí empezamos a decir, lo que nosotros no hacemos, a mí de los norteamericanos muchas cosas no me banco, pero hay un par de frases que me encantan. Primero, una de Kennedy, no pregunta qué hizo tu patria por ti, sino qué haces tú por tu patria, ¿no? La otra, pocos ciudadanos han tenido la, la- la bendición de poder defender su patria con las armas. Entonces, uno no le interesa, a mí no me interesa el reconocimiento, pero también te tengo que decir que tenemos mucho reconocimiento. A mí me pasó, por ejemplo, de tomar un barco acá en el puerto de Buenos Aires para ir hasta Brasil, un barco italiano, la MSC, y nosotros en el documento, en el DNI, tenemos impreso que somos veteranos de guerra. Y el italiano se me cuadró y le digo, me hizo la venia y lo felicito por los servicios brindados a su patria. Cuando fui a sacar la visa para Estados Unidos, después que llevé toda la carpeta con todas mis propiedades, con mi FARE, con mi empresa, el tipo agarra, te hablo de hace 20 años atrás, ¿eh? ¿Usted participó del conflicto de Malvinas? Sí, con la compañía de Ingenieros 601. Ah, lo felicito, ¿eh? Usted es uno de los ciudadanos que tendrían que ser ilustres en esta nación. Entonces, eso para mí no tiene precio. Lo que sienten mis hijos por la cuestión Malvinas tampoco, también me pone extremadamente feliz. Nosotros luchamos porque se entienda en la sociedad que es una causa justa, que luchamos por algo que vale la pena, porque luchamos en el momento en que hubo una dictadura militar en Argentina. Entonces, en ese inicio nos pegaron la dictadura militar y nosotros no teníamos nada que ver. Entonces, que el general Galtieri era un loco, un borracho, no nos importa nada, no es trascendente. En la línea histórica, en 1982 hacía 149 años que las Malvinas estaban usurpadas. Hoy, lo que sucede es que en la historia a nivel mundial, en ese año 1982, hubo argentinos como yo dispuestos a pelear y otros que son para nosotros los únicos héroes, por encima nuestro, que estuvieron dispuestos a morir. Y eso es lo importante de la línea histórica. Lamentablemente no hay país que pueda pedir que le devuelvan su territorio si no tuvo una cuota de sangre. Nosotros los argentinos demostramos, muchos de mis camaradas que estuvieron dispuestos a morir para que la soberanía argentina vuelva a ser Malvinas. Y pasó con los muertos. Pasó que una vez que terminó la guerra y que se ordena el cementerio de Darwin, lo primero que hacen los ingleses y los Kelpers, se pueden llevar sus muertos a su país. ¿Para qué los van a dejar acá? El cementerio de Darwin está a casi 40 kilómetros, en un lugar inhóspito, lejos del pueblo de Malvinas, donde están los kelpes porque nos siguen teniendo pánico. El 99% de los familiares de los caídos en Malvinas, ¿cómo traerlos a la Argentina? Ya están en territorio argentino, así que se queden en territorio argentino. Y eso a ellos les molesta terriblemente. Y un poco lo que trata el capítulo, Ari, es esto de luchar. Nosotros hablamos un poco por algo más. Me comentaste que en ese momento luchaste por el compañero de al lado. Hoy sacando Malvinas, ¿por qué más luchas? ¿Por quiénes? ¿Familia, amigos? Sí, sí. Mirá, yo tuve una empresa, la vendí y ahora tengo una pequeña empresa constructora y la armé con el formato que soñaba mi abuelo, que es el de cooperativas, que es hacer un trabajo y repartir en forma equitativa las utilidades. Eso me causa una satisfacción muy particular, porque ahora que no comparto la dirección de una empresa, puedo tomar el 100% de las decisiones por mi parte. Pero una de las causas por las cuales yo quiero seguir luchando hasta mi último suspiro es por la educación y por la justicia.
las consecuencias políticas que sufre Argentina con dirigentes que en los últimos 40 años no han estado a la altura de las circunstancias. Un dirigente político decía que el pescado se pudre por la cabeza. A veces es difícil para un chico, para un adolescente, rebelarse si tenés una mamá que trabaja de prostituta y tu papá es alcohólico y drogadicto. Te podés rebelar, pero se te hace todo mucho más difícil. Entonces, para mí la lucha está en la educación, en la igualdad de posibilidades. Que mis hijos que tienen una situación económica muy buena y tranquila, no tengan más posibilidades del que no la tiene. Luchar por la escuela pública de excelencia que tuve yo, que soy hijo de esa educación pública en primaria, en secundaria, y en la universidad no, porque ya después pagué mi carrera en forma independiente. Pero la pelea es por la educación, la pelea es por transmitir que hay eh, hechos o formas de vivir que son trascendentes. Yo, por ejemplo, cuando doy charlas hablo de lo importante de la disciplina, de lo importante del orden, de la importancia del esfuerzo. Saqué la palabra sacrificio, porque sacrificio me sonaba más, yo que fui varias veces a México, cuando te subían a las pirámides y había un tipo arriba que te sacaba el corazón, no me imaginaba que el tipo iba subiendo la pirámide muy feliz que le sacan el corazón. Tampoco le digo a los chicos, me imagino muy felices la vaquita cuando van en el camión jaula para transformarse en hamburguesa de McDonald's. Entonces hablo de esfuerzo, no hablo de disciplina, hablo de que cuando las cosas no te salen, seguir luchando para que te salgan, de que entiendas, de que los chicos entiendan de que no todo va a salir la primera vez o que no todo va a ser como ellos quieren, sino que además, y lo pongo en mi primera persona, que yo no entendía en qué palabra podía resumir cómo cuando te toca perder la guerra vos te podés sentir feliz por haber hecho lo que hiciste o al haber forzado por eso. Y esa palabra es resiliencia, ¿no? Es decir, todo lo que te puede pasar negativo te puede servir. Yo les cuento cuando se navegaba a vela que cuando tenías viento en contra, si eras un buen piloto, ponías la vela en diagonal y seguías avanzando no para el frente, pero por lo menos en diagonal y seguías avanzando, no ibas para atrás. Así que lo que transmito es eso, que a partir de todo lo terrible que te puede pasar, siempre uno le puede encontrar la forma de que sea positivo. Y lo más importante que me enseñó mi vieja fue hacer las cosas bien y no esperar nada a cambio. Hacerlas porque es lo que corresponde. Después, si te llega un reconocimiento, bienvenido sea. Pero tener la tranquilidad de que lo que hiciste era lo que tenías que hacer. ¿Cómo te gustaría que te recuerde, Lori? Como un luchador por las causas justas y un luchador donde lo económico no es lo más importante. Lo más importante es haberle dejado a la sociedad un mensaje de igualdad de oportunidades, un mensaje que fue que quizás el que mis abuelos trajeron de Europa, ¿no? Que vinieron sin nada y lograron construir primero lo más importante que tiene cualquier ser humano, que es su familia, sus afectos. Y eso hoy yo por lo que brego por la unión de mis tres hijos, ¿no es cierto? Lo que tenemos, Ari, ahora es un regalo para vos. Ah, bueno. Nosotros cada vez que terminamos un capítulo tenemos un regalo que es sorpresa para el invitado. Gracias, Male. Un poco lo que trataba esto, lo que te lo pregunté, era esto de luchar por algo más. O sea, sentimos como que Malvinas, dentro de lo que representaba a cada uno, fue también por lo que representaba para él, Malvinas. Esta caja se llama Por algo más. Dentro de esta caja, cada uno en su casa va a poder encontrar su algo más, lo que tiene ahí adentro que lucha. En este caso, como dijiste, voy por una educación también. Quiero que lo abras y me digas qué representa para vos lo que hay acá adentro. Bien. Oh, Sacalo si querés, si lo podés mostrar. la bandera. Eh, Difícil de explicar, ¿no? Difícil de explicar lo que significa la bandera o lo que es la patria.
nunca tiene que tocar el piso. No hay que escribirla tanto la bandera, ¿no? Nosotros le ponemos las Malvinas, son argentinas y demás, pero bueno, tampoco se dobla. La bandera se arruga y se guarda así con el sol hacia arriba. Yo nunca me imaginé eh, cuánto me podía doler ver la bandera. Es decir, yo vi esta bandera flameando en Malvinas durante 74 días. Y el 14 de junio, chau, no hubo más balas, no hubo más tiros y nos fuimos para el aeropuerto. Y cuando volvimos, eh, en el lugar donde yo veía flameando esta bandera, apareció la bandera inglesa. Y yo sentí que se me clavaba un puñal en la espalda. Y la otra pregunta que me había hecho era, ¿por qué me tocó volver vivo? Y a veces es difícil de explicar, a veces las cosas son un déjà vu y uno tiene que estar preparado. ¿Cómo podía ser de que yo veía por la calle chicos que venían con la remera, con la bandera inglesa impresa en el pecho? Yo decía, lo paraba el flaco, sacate eso, ponétela a la Argentina, ¿no? Claro, tenía que ver con una moda y tenía que ver con la falta de información. Em, yo me llevé una bandera como esta a Londres. Y lo primero que hice fue desplegarla enfrente del Big Ben. Y me miraban los ingleses y me decían, ok Messi. Te hablo antes del campeonato mundial, es decir, en el campeonato antes del campeonato de Brasil. Y yo decía, no, Messi, Messi sí, pero devuelva las Malvinas. Y me miraban, ¿no es cierto? Y cuando uno explica lo que significa la bandera, lo que significa la patria, yo le digo a los chicos, de acuerdo a los colegios donde voy, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando a veces me toca ir a un colegio donde vos ves que han podido viajar al exterior, ¿qué significa la patria? Que vos agarrás, llegás a un país como, ¿quién fue a Disney? 5 o 6 levantan la mano. Ustedes vieron que su papá va con un papelito así, un cartoncito con un montón de hojas. Bueno, eso es un pasaporte. Chicos de primaria te hablo, ¿no? Entonces lo agarra normalmente un señor grandote, casi de 1,80 m, 2 metros, que es el de migraciones norteamericano, lo abre, lo revisa y él decide si ustedes entran o no. Y después le dice, ¿a dónde vas? ¿A Disney? ¿Cuántos días? 10 días. Bueno, en 10 días te tenés que volver, porque esta no es tu patria, este no es tu lugar, ¿no? Como mensaje. Y eso significa la patria, y eso significa la bandera, donde uno tiene sus amigos, donde uno tiene su familia, donde uno se puede desarrollar, y donde hubo, para que esta bandera exista, decidida por Belgrano, hubo argentinos que pelearon. Liniers, Álzaga, Pueyrredón, Güemes, San Martín. Hablo del virreinato todavía del Río de la Plata. ¿Qué queríamos ser? No queríamos que los ingleses nos impongan su forma de vida. Esta era nuestra tierra. Y gracias a Dios esto se pudo trasladar al fútbol y hoy, ¿no es cierto?, cuando vemos la bandera argentina en una carrera de Colapinto, vemos la bandera argentina en un partido de fútbol, nos damos cuenta de lo trascendente de lo que genera y del cobijo que es, ¿no? Porque patria tiene que ver con la tierra, con los padres, con los que nos trajeron al mundo y con lo que en definitiva nos permiten sentirnos personas, sentirnos felices y lo más importante que dijo San Martín, sentirnos libres. Los demás no importa nada. Y para terminar, Ari, te quiero hacer la última pregunta, o que me completes. Es una frase muy conocida. Las Malvinas son. Fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias, Gracias a Ari. ustedes. No se olviden de que yo también traje regalos. A ver, me lo pasan. Tenemos acá que los vamos a estar sorteando, después se van a enterar en las redes. Explícame, Ari, brevemente qué son estos libros, de qué tratan. Yo escribí 4 libros. El primero es el que te comenté, que está en Estados Unidos. Este es una novela de ficción, 2042. La placa es un policial. Este es un libro para chicos de preescolar. eh, y esa es una historieta, Los ingenieros y el pez volador. eh, Cuando yo escribí mi primer libro, que no te lo traje porque está agotado, me di cuenta de que en los colegios era difícil, no me voy a olvidar mi regalo, es difícil que un chico lea 260 páginas. Entonces yo les tengo que inocular el ADN Malvinas. Entonces me di cuenta de que tenía que llegar de otra manera. Y entonces por eso la historieta. Malvinas 2042 tiene que ver con la sorpresa que yo me llevo en los colegios. Cuando los chicos, los docentes trabajan con los alumnos, se genera el fenómeno
de la participación y del involucramiento. Entonces, 2042 tiene que ver con que los protagonistas son los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias que me vieron 20 años antes, Ok. que sucede en Londres. Y para entender un poco de lo que fue mi vida en Malvinas, la historieta, que se lee en apenas 18 minutos, tiene que ver desde mis inicios en el servicio militar hasta nuestro regreso de Malvinas al continente. Bueno, lo vamos a estar sorteando, después vamos a explicar bien esto. Te agradezco profundamente por venir, Ari, No, por favor. profundamente por los regalos y profundamente por seguir difundiendo lo que es Malvinas y que también nosotros podamos entender, nosotros y todos los que miran del otro lado, entender lo que es Malvinas. Así que desde lo que la vida esconde, muchísimas gracias por venir. No, no, gracias a vos, gracias a todos por la invitación y bueno, viva la patria, Gracias, Ari. gracias a vos.